Muy buenas, tal y como dijimos ayer cuando hablábamos del pilotaje en cada una de las curvas en el circuito de Bahrein, hoy toca hablar sobre los setups, los reglajes que tienen que hacer aquí los equipos para adaptar bien sus coches y además especialmente interesante y con mucha más incertidumbre por ser la primera carrera con unos coches tan nuevos, ¿no? Como los que vamos a tener este año. En primer lugar, el gran reglaje del que siempre se habla, que es la aerodinámica, es decir, tenemos un circuito de alta carga, de baja carga, de media, pues aquí tenemos de media, esa última opción. Tenemos zonas bastante reviradas, por ejemplo, en el segundo sector pues tenemos curvas medias, tenemos curva rápida, tenemos curva lenta, pero el tercer sector es una recta muy larga, una frenada y luego la mitad de la recta de meta. En el primer sector tenemos la mitad de la recta, la otra mitad de la recta de meta, más un pequeño tramo de recta entre las curvas 3 y 4, por ejemplo. Por lo tanto, aquí si pones mucha carga aerodinámica, es verdad que en algunas zonas vas a sacar más tiempo, pero en la recta lo vas a perder. Por lo tanto, el balance no te saldría muy rentable. Por eso se busca una carga aerodinámica media, para ir bien en curva, no todo lo bien que podrías, pero ir también bien en recta. Así que por ahí iría un poco la cuestión. ¿Dónde puede estar la clave? En la estabilidad que te da la carga aerodinámica. Siempre es más fácil conducir un coche con mucha carga aerodinámica que uno con poca, porque al final ese empuje del aire te sirve para tener más agarre en los neumáticos. Por lo tanto, es más difícil perder el coche si el resto de los reglajes de suspensiones, balance y todo eso acompañan, por supuesto. Entonces aquí quizá veamos algunos equipos poner más carga aerodinámica, perdiendo mucha velocidad punta, perdiendo rendimiento en vuelta en general, viendo que marcan unas velocidades punta inferiores, incluso que sea más complicado adelantar, que les sea más fácil al otro equipo adelantarles, todo eso a cambio de tener un coche más estable y ojo que guarde mejor los neumáticos, porque la carga aerodinámica también sirve para generar ese agarre, como digo, que te sirve a su vez para tener un menor desgaste, y eso pues en un circuito en el que no sabes muy bien cómo va a ir los neumáticos, pues te puede ser de gran ayuda. De todas formas, aquí Pirelli trae la gama más dura de neumáticos, cuando el año pasado trajo la gama media, así que no sé si realmente ese desgaste de los neumáticos va a ser un factor clave o vamos a tener a todo el mundo yendo a una única parada y se acabó. Otro tipo de reglaje es el de los frenos, es decir, la ventilación que deben tener los frenos debe ser muy amplia porque aquí sufren mucho. Ya lo vimos cuando analizamos los datos de este circuito. Hay un par de frenadas fuertes, un par de frenadas que también son bastante fuertes, quizás no a la altura de las otras dos, pero luego constantemente en ese segundo sector estamos tocando el freno y eso hace que las temperaturas de los frenos siempre se mantengan en un rango alto. Vimos que era de los circuitos que mayor temperatura de los frenos media, mínima y máxima tenía, por lo tanto aquí hay que cuidarlos muchísimo. Si tenemos arena es más complicado todavía refrigerarlos, así que hay que tener unas aperturas de los frenos muy amplias para refrigerarlos bien, para que no tengamos ese problema. Luego, en cuanto al balance de freno y demás, pues hay que ajustarlo muy bien. Ya sabéis que esto se ajusta desde los propios volantes de los pilotos y va a estar muy interesante en qué puntos cambian el balance, dónde lo adelantan, dónde lo atrasan. Por una parte, si tú tienes un balance de freno muy adelantado, tienes un coche más estable en frenada, pero estos coches tienen mucho subviraje. Por lo tanto, si tienes un coche subvirador, es decir, que le cuesta entrar en curva y además le adelantas mucho el balance de freno, vas a tener un problema porque ese coche va a ser prácticamente imposible de meter en curva. Por lo tanto, quizá opten por atrasarlo un poco y que el coche sea más manejable. ¿Dónde está el problema? Que tenemos varias frenadas en giro. Por ejemplo, de cara a la curva número 10, vimos que la cogíamos en giro, esa frenada, desde la curva número 9. Si tú tienes un balance de freno muy atrasado y además frenas con el volante girado, es muy fácil que pierdas el coche porque el tren trasero se llega a bloquear y por lo tanto se desliza de delante, mientras que el tren delantero pues se mantiene fijo porque no ha perdido ese agarre. Así que puede ser muy interesante ver si en estos puntos tienden a adelantarlo buscando todavía más estabilidad o si tienden a atrasarlo buscando que el coche sea más fácil de cruzarse. Luego, hablando un poquito de estos temas, yo creo que lo más importante va a ser sin ninguna duda ese tema del subviraje en la entrada a curva. La curva número 8 es muy lenta, los coches subviran mucho, es además cuesta abajo, problema clarísimo. La salida de esa misma curva número 8 es muy complicada porque en cuanto aprietas gas es fácil que el coche se te llegue a cruzar porque además es cuesta arriba, por lo tanto el balance del coche está cambiando, es decir, el coche está inclinado hacia arriba y está girando, por lo tanto es como si el propio circuito empujase la parte de atrás, de delante, hacia abajo y por lo tanto tiende a cruzar el coche porque empuja desde atrás, ¿no? Que es una tracción trasera. Así que ahí va a estar bastante también la clave. Podemos configurar el diferencial en entrada y en salida de curva. Ya sabéis que el diferencial pues es este elemento
mecánico que lo que hace es repartir el par entre la rueda izquierda y la rueda derecha. Si tú tienes un diferencial muy bloqueado, pues lo que vas a hacer es que las dos ruedas estén siempre girando a la misma velocidad, por lo tanto el coche es muy estable, pero le cuesta entrar en curva. Si tú lo desbloqueas, la rueda exterior puede girar un poquito más rápido que la interior y es más fácil que el coche pues gire, ¿no? Bueno, en el curso, por cierto, de sistemas generales del vehículo, en el curso de introducción a los reglajes, en el curso de telemetría para analizar reglajes, en todos esos, dentro de Level Up Academy, os explico mucho mejor tema de diferencial y todo eso, ¿vale? Los que estáis apuntados, pues echarle un vistazo, y los que no estéis apuntados, pues mirad Level Up Academy porque os va a interesar, hay mucho contenido dedicado a este tipo de cosas y además a la Fórmula 1 concretamente. Pero como digo, lo que podemos hacer con esto de Fórmula 1 sería desbloquear el diferencial en entrada a curva cuando estamos frenando, para que sea fácil corregir ese subviraje, para que no sea fácil meter el coche en curva, y luego bloquearlo en la salida de la curva para que no tienda el coche a cruzarse rápidamente. Hay que tener mucho cuidado si bloqueas el diferencial en salida de curva, porque te puede ser, si aprietas muy fuerte, entonces sí que te va a trompear el coche porque tiene mucho empuje esto Fórmula 1, lógicamente, y al bloquearlo tienes más agarre todavía y además desgastas más los neumáticos. Por lo tanto, si tienes un problema de desgaste, sobre todo del trasero izquierdo, y bloqueas mucho el diferencial en salida, puedes sufrir mucho con ese desgaste todavía más disparado. Así que mucho ojo con eso. ¿Dónde podemos, por ejemplo, configurar los reglajes para entrar más fácil en curva lenta? Podríais pensar, pues ponemos más carga aerodinámica en el tren delantero, porque el tren delantero es, la carga en el alerón delantero lo que hace es empujarte mejor el tren delantero, ¿no? Las ruedas delanteras, tener más agarre y que sea más fácil girar el coche, que es el eje directriz, ¿no? Ese eje delantero. Pues no exactamente, porque vamos a coger esas curvas a bastante baja velocidad. Y ya sabéis que la carga aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad, lo que significa que también decrece exponencialmente con la velocidad. Por lo tanto, la carga aerodinámica nos va a ser de más ayuda en curva rápida, en curva media, no tanto en curva lenta. Aquí podríamos configurar, por ejemplo, el sistema de la dirección, con todo esto del anti-Ackermann, de todas estas configuraciones, que también hablamos en Level Up Academy, por supuesto, de todas estas cosas. Pero bueno, quizá tengamos ahí más trabajo, sobre todo del sistema de la dirección y del sistema de las suspensiones. ¿Cómo conseguimos con las suspensiones un coche que entre más fácil en curva? Pues poniendo un poco más de balanceo, es decir, teniendo un poco más de rol, que haya más cambio o más, bueno, sin más cambio de altura entre la parte izquierda y la parte derecha del coche. Es decir, subiendo un poquito las suspensiones y ablandándolas, que la interior se pueda estirar más y la exterior se pueda comprimir más. De esa manera nos va a ser más fácil meter en coche en curva. Lo que pasa que esto de subir los coches y ablandar las suspensiones es lo contrario a lo que suelen querer los ingenieros de los equipos, porque te fastidia un poquito la dinámica general del coche. Tú lo que quieres es un coche lo más bajo posible y lo más estable posible, que sea como un tren que va sobre raíles, y levantarlo y meterle unas suspensiones más blandas pues no te suele gustar mucho, pero esto sí que te da bastante agarre mecánico, ¿no? Que es ese agarre que produce las suspensiones por apretar propiamente las ruedas contra el asfalto. Entonces veremos si alguien tiene que sucumbir a esto, que no le gusta tanto a los equipos, pero va a ser fundamental. Y en cuanto a la parte trasera, pues podríamos ponerla también un poquito más blanda y un poquito más alta, porque de esta manera pues corregiríamos ese sobreviraje en la salida de la curva, es decir, que sea tan fácil perder el coche. Si la pones más blanda, es más fácil que el coche tienda a subvirar. Va un poco al contrario que la delantera, porque la delantera, si la ablandas, lo que provocas es sobreviraje en entrada, y la trasera sería subviraje en salida. Por lo tanto, de esta manera podrías solucionar también el problema en la salida de curva. ¿Dónde está el problema? Pues en el famoso porpoising. Si tú pones unas suspensiones traseras muy blandas, vas a tener porpoising seguro, porque el coche pues se va a agachar mucho en la parte trasera hasta que se produce ese bloqueo que ya os expliqué aquí en otro vídeo, y por lo tanto vamos a tener un problema bastante grave. Así que creo que las suspensiones van a ser absolutamente clave, y tengo mucha curiosidad por ver el McLaren, porque el McLaren ya sabéis que tiene la suspensión en la configuración al revés del resto de equipos. Tenemos una suspensión push detrás y pull delante, que es lo contrario que solemos tener. Así que, como es clave la suspensión en entrada a curva por el subviraje y en salida a curva por el sobreviraje, vamos a ver si McLaren va especialmente bien o especialmente mal, o simplemente consiguen una configuración que les permite ir igual que el resto de equipo, que también puede ser. Así que bueno, este era el resumen de todos los reglajes que yo creo que son los más interesantes de cara al circuito de Bahrein, que luego cada equipo es un mundo, cada concepto es un mundo, cada coche se va a encontrar sus propios problemas que solucionar, así que bueno, son solamente para que nosotros entendamos por dónde pueden ir las ideas. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido cosas, espero que le echéis un vistazo a Level Up Academy, lo que no estéis apuntados. A los que sí, pues os doy las gracias, como siempre, os agradezco que queráis aprender conmigo, y nada, agradeceros a todos que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, y nos vemos en el siguiente, que será un análisis del Gran Premio de Bahrein.